con las cifras atroces que tenemos de feminicidio, de muertes maternas, de embarazo en adolescentes, hay que celebrar la presencia de Eda Quiroz Rodríguez. Ella es una psicóloga costarricense, especialista en derechos humanos, en igualdad de género y responsable de la transversalización de género en las políticas, planes y programas del Ministerio de Salud de Costa Rica. Bienvenida Bien, a este muchas programa. gracias, encantada. Y vamos a empezar. Viene de más acompañada. Sí, de Lilian sí. Fonder. De Lilian Fonder, Lilian Fonder, que es ginecóloga obstetra y ahora mismo es directora de Género y Salud del Ministerio de Salud Pública y activista por los derechos de las mujeres. Hay que decir que Lilian ha sido protagonista de muchas de las batallas, junto con otras mujeres, de muchas de las batallas que se han estado librando en este país en defensa de los derechos de todas las mujeres y en la defensa de la sociedad, porque defender las mujeres es defender la sociedad en general. Bueno, vamos a empezar con un balance de la situación de violencia contra las mujeres, la violación de los derechos sexuales y reproductivos en la región y en República Dominicana. Esa parte será a cargo de Lilian. Sí, bueno, no, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Yo siempre digo que este es mi país hermano. Aquí he construido hace muchos años sueños que hemos ido haciendo realidad poquito a poco. Y el avance, el compromiso de construir una República Dominicana para la igualdad, que es decir, para la felicidad de todas las personas sin discriminación, es una realidad que va poquito a poco, pero que el compromiso es importantísimo en el país. Sí, cuando hablamos de salud, qué triste tener que empezar hablando de muertes de mujeres, producto de relaciones de personas cercanas que esperaríamos que las protegieran, cuidaran y construyeran un proyecto común. Qué triste tener que hablar cuando hablamos de salud, de embarazos no deseados, de embarazos productos de violación, de delitos de embarazos de niñas, porque cuando hablamos de embarazos de niñas de 10 años no estamos hablando de embarazo adolescente, estamos hablando de un delito, de delitos graves de abuso sexual. Qué triste que cuando hablemos de salud estamos hablando de la imposibilidad de contar con un anticonceptivo a tiempo, de contar con un servicio materno amigable, sensible a las necesidades de las mujeres y que involucre a los hombres también en esos procesos. Qué triste hablar de suicidios y hablar de intentos de suicidio, de cómo los hombres están suicidándose y cómo las mujeres estamos llamando la atención de nuestros dolores y sufrimientos a través de los intentos de suicidio. Entonces, sí, desgraciadamente, lo más paradójico es que cuando en la región hablamos de salud, empezamos a hablar del dolor. Cuando hablamos de salud, empezamos a hablar de las enfermedades. De enfermedades que muchas veces son producto de la discriminación, del dolor, del daño de la discriminación y de la exclusión. Y esa es nuestra realidad en la región latinoamericana. Y no estamos hablando de la salud realmente, no estamos hablando de qué condiciones necesitamos hombres y mujeres para vivir con bienestar, que es decir, estar bien en este planeta, en este país, en este continente, que nos pertenece a todos y a todas por igual. Y sí, nos perdemos en las cifras que a veces nos dan desesperanza, gravísimos indicadores de que cada vez registramos más, no necesariamente es que hay solamente más violencia en las familias o en las parejas, es que sí estamos registrando más, y estamos registrando más suicidios, más intentos de suicidio, más depresión, más cánceres producto de tanto dolor y de tantas carencias y de tantas exclusiones, porque ni siquiera estamos pudiendo llegar a tiempo a un servicio de salud que pueda prevenir un cáncer de mama, un cáncer de cérvix. Y el contar con más estadísticas que nos den cuenta de estos graves problemas e impactos de la discriminación es una luz roja que no solo nos tiene que impactar y dar tristeza e inmovilizar.
Yo creo que un paso importante es ya tener estadísticas que nos des cuenta de eso, porque antes no lo veíamos. Entonces la gente dice ahora es que de qué nos sirve denunciar violencia si se está dando más violencia, de qué nos sirve denunciar que es posible tener embarazos acompañados y deseados si se están dando más embarazos no deseados. Y yo creo que es el primer paso, es necesario reconocer primero los problemas, ponerle rostro a los problemas de salud, porque siempre han sido neutros. Decimos cánceres y antes era como que el cáncer no tuviera cara, no tenía cara de mujeres ni de hombres. Decíamos suicidios y no tenía cara, no tenía rostro, no tenía historia, no tenía una historia que contar para darnos cuenta que eso era producto de la discriminación. Se habla de que América Latina, además de ser la región más desigual del mundo, tiene también índices alarmantes en situaciones como por ejemplo la mortalidad materna. Así es. En el caso de la República Dominicana, además de estar entre los primeros lugares en maternidad, en mortalidad materna, también lo está en embarazo en adolescentes, también lo está en muertes por aborto practicado clandestinamente y sin las condiciones adecuada. ¿Cuáles son los datos más ilustrativos de los problemas de salud de la mujer en República Dominicana, Lilian? Sí, mira, en República Dominicana, primero quiero dar la bienvenida a Elda en República Dominicana, porque es una mujer que ha trabajado muchísimo con nosotros, que conoce República Dominicana, que la hemos adoptado. Así es, yo me di en adopción. Le Y digo. que trabaja con mucha pasión y con mucho compromiso este tema. Y realmente para nosotros es un privilegio y un honor tenerte aquí como una aliada más a nivel internacional sobre temas que son de igualdad de género. Esta vez viene a un foro, ¿verdad? Sí, tenemos un foro muy interesante porque es un foro que es como la evidencia de la desigualdad de género. Vamos a hacer un foro sobre género y salud. El tema del foro es hacia el logro de la financiamiento y aseguramiento equitativo de la salud sustentado en los derechos humanos y la equidad de género. Volviendo a tu pregunta y luego continuamos con el foro, el tema del feminicidio, que es el último eslabón de la violencia contra la mujer. República Dominicana está en incremento. Las estadísticas han presentado evidencia que en el primer trimestre rondaban el 64-65% casos de mujeres asesinadas por aquellos hombres que han sido su pareja o son su pareja, o sea, feminicidios íntimos. Pero hay otras que han sido asesinadas donde no hay una evidencia de relación de pareja, porque como dicen, pasaban por ahí, pero no es casualidad que decidieron acuchillar, ahorcar, violar y luego asesinar a una mujer. Este es el último eslabón, insisto, porque la violencia contra la mujer, antes de llegar ahí, ha hecho múltiples manifestaciones y uno de los sitios donde se puede evidenciar es en el sistema de salud. Entonces estamos apostando a que el sistema de salud evidencie, diagnostique esta violencia antes de que llegue el feminicidio. El tema del embarazo a temprana edad, como muy bien dices, el delito que se cometen cuando embarazan a una menor de edad y sobre todo cuando son niñas menores de 15 años, en República Dominicana no hemos logrado bajarlo. En la zona más pobre, en la zona del sur, rondamos el 40%. A nivel nacional estamos hablando de un 27% de nuestras adolescentes tienen dentro de su vientre la gestación de los nuevos dominicanos y dominicanas. ¿Con qué condiciones de vida vienen esos niños, esos seres humanos al mundo cuando son muchas veces producto de un embarazo no deseado o producto de la desinformación? Insistimos, como bien dice Elda, que no es a curar el embarazo que vamos, no es a curar la enfermedad, es a prevenirla, que todos estos embarazos sean deseados en las mejores condiciones. Nuestras adolescentes o no tienen información o no tienen acceso a métodos anticonceptivos o no tienen un proyecto de vida que vaya más allá de ser madre porque fueron hijas de madres adolescentes. Entonces esto es un común denominador en República Dominicana y en muchos países pobres de América Latina. Sí, actualmente tenemos en el Congreso el Código Penal. El Código Penal tiene que ver muchísimo con la vida de las mujeres, con la dignidad, con los derechos. No se sabe, se han hecho ingentes esfuerzos para hacerle comprender a los que tienen en sus manos, a los legisladores y legisladoras,
la importancia de que se legisle a favor de los derechos de las mujeres y de la sociedad. ¿Cuál es su aprendizaje? Usted que ha sido o que es una experta en transversalización de género, ¿qué podría proponer, aconsejarnos para que la sociedad dominicana comprenda en su justa dimensión esa responsabilidad que tiene y esa responsabilidad que tienen nuestros legisladores? Así es. Bueno, yo creo que hay diferentes niveles. A veces creemos que todo está en una ley fría de repente, pero las leyes son hechas por personas que tienen una idea de mundo, que tienen una idea, sienten y piensan con relación a qué es ser mujer y qué es ser hombre, qué es lo que merecen los hombres, qué es lo que merecen las mujeres, qué es lo que se esperaría de las mujeres, qué se espera de los hombres, cómo incluso en la forma más natural hemos aprendido a justificar y hasta esperar la desigualdad, que eso es una de las cosas más perversas, porque se nos ha educado para ni siquiera ver la desigualdad, el daño a la desigualdad, se nos ha educado para verla naturalmente. Entonces, yo creo que hay trabajo que hacer en diferentes niveles. Hay un trabajo que hay que hacer, por supuesto, a nivel institucional, a nivel de la legislación, de un Estado que reconoce que hay cosas imperdonables, que hay cosas que no es posible permitir en un país, como la discriminación. Y yo creo que eso es fundamental, un Estado que diga no a la discriminación y dice, soy responsable por enfrentarla, y además no vamos a permitir que la discriminación se genere. Por eso creamos políticas, programas, normativa que proteja los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Entonces, eso es un Estado presente que dice, aquí estamos cumpliendo con nuestra obligación, porque no es ningún favor. Un Estado tiene que saber que su obligación es proteger los derechos de todas las personas. Es un Estado que apuesta a que no va a haber jamás desarrollo humano sin sus humanos y sus humanas, sino ¿con qué va a desarrollar? Entonces, es un Estado que apuesta por una vida digna, por la igualdad, el respeto a la dignidad. Entonces, siendo ese el centro y donde coloca en el centro a las personas, es un Estado que va a ser consecuente con sus leyes. Eso es una parte de un Estado que asume los compromisos de todo lo que hemos firmado, que además nuestros estados latinoamericanos firmamos todo lo firmable y estamos en todos los foros. Y después hacemos lo que nos da la gana. No, Pero, todo lo firmable está firmado. Hacemos lo que nos da la gana. Pero al final, en el caso específico nuestro, y creo que es a lo que se refiere Ana Mitila, es que en el Congreso Nacional se está en proceso de aprobar un código penal que en el proyecto que ya ha sido avalado por la Cámara de Diputados se penaliza, y de una manera terrible, se penaliza la interrupción del embarazo en circunstancias especiales como aquella cuando la vida de la mujer está en peligro, claro, cuando el feto es incompatible con la vida o cuando el embrión, el embarazo, es el resultado de una violación o un incesto. Entonces, esto ha alborotado, por supuesto, a los grupos defensores de derechos humanos, a los grupos de mujeres, a organizaciones de hombres, a las religiosas, a mucha gente y no sabemos qué va a pasar en el Congreso. ¿Qué usted piensa sobre eso? Y Lilian también, quiero oír su opinión. Con relación a esto, la despenalización de la interrupción del embarazo en circunstancias especiales. Y no solo este tema, porque es un tema que puede ser muy sensible, ¿verdad? Pero ¿cuántos años nos tomó la penalización de la violencia contra las mujeres? ¿Cuánto nos ha tomado la penalización de la violencia contra los niños y niñas? ¿Cuánto nos ha tomado sacar presupuestos para la salud sexual y para dignificar la maternidad y proteger de las muertes maternas que siguen siendo prevenibles en una mayoría? O sea, a veces tomamos temas que pueden ser una punta del iceberg, pero cuando empezamos a ver qué está pasando con lo otro, igualmente vemos resistencias. ¿Por qué no hay presupuesto para proteger la maternidad? Esos están más calladitos, de repente hay más bulla para la interrupción de embarazo en esas condiciones de justicia,
pero también hay otras injusticias, otras situaciones que son inmorales, imperdonables, impensables, como que alguien muera por situación de embarazo, porque no hay condiciones de seguridad. Entonces, vuelvo otra vez a lo que yo estaba planteando, es primero que el Estado entienda dónde están los obstáculos y que reconozca a dónde está el impacto para el país de la discriminación. Pero además tenemos que saber que las normas y las leyes se hacen con personas. Entonces no es solo un problema de escribir la normativa, tenemos que empezar a trabajar con las personas. Y estos diputados y diputadas son personas que tienen una forma de entender el mundo. Y tampoco les vamos a ir a cambiar su forma de ver el mundo, pero sí tenemos que acercarnos a entender con evidencia a dónde está el daño de la discriminación. ¿Por qué? ¿Qué significa interrumpir un embarazo de un feto no viable? Pero no solo desde la confrontación. Cuando confrontamos, a veces lo que hacemos es proteger nuestras posiciones y entonces no llegamos a nada. Con evidencia necesitamos sentarnos y entender qué es lo que está pasando, por qué hablamos de feto no viable, por qué hablamos de malformación, por qué... Pero en el caso nuestro, las evidencias han sobrado. Los datos, Sí, sí. de cómo, por ejemplo, en el país se habla de que se registran cerca de 90.000 abortos Así todos es. los años. Y nos quedamos Y cortos. que la mayoría de ellos son clandestinos, No en todos son condiciones, clandestinos. bueno, son clandestinos y en condiciones muy precarias. No hay Como de resultado, riesgo, de alto el riesgo. 13% de la muerte materna se debe a esos Aborto. embarazos. Ujú. Entonces, ha habido de más. Ahora, lo que yo pregunto, Lilian, ¿no tenemos acaso la oportunidad ahora de enmendar ese error? ¿No tienen los senadores La obligación. el deber y además la oportunidad de enmendar eso que yo considero que es un error que ha cometido la Cámara de Diputados? Un error que inclusive es contradictorio a lo que piensa el presidente de la República, Y que es una líder deuda. de la mayoría. Y se convierte en una deuda. Y una deuda. Así es. Es mi pregunta, Lilian. Mira, la violencia contra la mujer es constante en el sistema de salud y para eso estamos en vigilancia de esta violencia y de esta inequidad. Y el embarazo no deseado, la interrupción del embarazo y la inseguridad de las mujeres cuando interrumpen un embarazo no deseado que ponen en riesgo su vida y mueren, cada día es más evidente. ¿Qué pasa en este momento histórico? Yo sí creo que hemos creado más conciencia. Quizás nos falta seguir insistiendo, porque los grupos conservadores muchas veces dicen, es que ustedes quieren matar la vida. Cuando le mostramos las niñas que han muerto, cuando le mostramos las mujeres que han muerto con rostro, pero hay que ponerle cara, hay que ponerle nombre, hay que ponerle de dónde vienen, quiénes eran estas mujeres y que murieron simplemente porque el Estado le tiene las manos atadas al sistema de salud. Entonces hay que seguir insistiendo. Es muy buen momento histórico por la coyuntura que se da, porque tenemos el aval ya del presidente de la República cuando observó esta propuesta de ley. Entonces tenemos un momento, también tenemos los organismos internacionales que apoyan el derecho a la vida, pero el derecho a la vida también de las mujeres, y que una mujer muera intentando dar vida o porque simplemente quiere vivir, definitivamente pues es imperdonable y para algunos inclusive es ir en contra de los derechos humanos. Entonces hay que seguir insistiendo, pero hay que seguir mostrando evidencia hasta que los grupos más conservadores entiendan que su caso no es el único caso, sino que le puede pasar a muchas mujeres. A mí me preocupa, y yo creo que es importante en este sentido. Yo sé que necesitamos invertir en esta legislación que nos ayude al servicio de salud y a todos los sectores a tener una normativa y una ruta clara de qué hacer en estos casos, que no tengan las manos amarradas. Pero a mí lo que me preocupa es que también tenemos que pensar que esto implica una atención integral, hablar del derecho a vivir una sexualidad informada, segura, asumiendo las responsabilidades o no de lo que pasa en esa sexualidad, implica tener recursos. Entonces, cuando hablamos de una parte que puede ser esto en los servicios, pero también tenemos que hablar de dónde está la inversión en la promoción de una sexualidad segura, informada y corresponsable, porque necesitamos también niñas empoderadas, sabiendo que van a crecer fuertes, seguras, jugando con el derecho a la educación, protegidas del abuso sexual, que necesitamos adolescentes que tengan más competencias para hablar, negociar, conocer su cuerpo, y necesitamos hombres
Necesitamos hombres Claro que también sí. fortalecidos. ¿De dónde vienen los abusos de las niñas? Porque volvemos otra vez a poner y a depositar Claro. toda la responsabilidad en lo que tenemos que hacer las mujeres, en Vienen las de los intervenciones. hombres que han sido criados por mujeres. Exacto, y donde estamos interviniendo para que se rompa este ciclo de educación. Y necesitamos hombres diferentes pero- que asuman una sexualidad diferente. Pero a propósito de todo eso que plantea, sabemos que transversal, hasta es difícil pronunciar la palabra, bueno, por lo menos para mí, pero más difícil es aplicar ese concepto, transversalización. Aquí estamos hablando de salud, pero resulta que todo lo que usted está diciendo pasa por la educación, pasa por la cultura, por pasa por la juventud. tradición. Así es. Entonces, usted que es una experta, ¿cómo traducir esa transversalización en las políticas públicas? Una de las primeras cosas que para nosotros ha sido una buena práctica, importantísima, es reconocer que la igualdad, o sea, que un mundo de bienestar para todas las personas sin discriminación es una tarea de muchos sectores. Entonces, nos hemos sentado y nos hemos convocado con un principio central que compartimos. Estamos de acuerdo en que nuestra obligación es promover, garantizar y proteger la igualdad. Ok, la suya, su tarea como sector juventud, sector mujer, sector salud, sector educación, sector justicia, Sector Hacienda. sector hacienda, sector de seguridad. Todos nos hemos sentado y hemos reconocido que todos tenemos esa obligación. Primero la identificamos y nos hemos sentado a identificar dentro de nuestros planes, programas y proyectos, ¿dónde están las intervenciones estratégicas para incidir en empezar a cambiar esta situación? Y entonces el sistema judicial empieza a identificar dónde hay cambios normativos urgentes que hacer, porque también el sector juventud se lo dijo juntos en la misma mesa, y porque el sector salud le dijo a educación, si no te tenemos cambiando los patrones culturales, si no te tenemos enseñando a los niños y a las niñas en el kinder, en el maternal, hablar de otra forma de ser hombre y mujer, de otra forma de vivir, de ser papá o mamá, desde los 3 añitos. ¿De qué nos va a servir atender el daño a los 20 años, a los 30 o a los 40? Y que el sector educación entienda. Esa es la tarea de la transversalización, donde colocamos primero estos principios éticos de obligación de un Estado, de su obligación de colocar a los seres humanos en el centro y su desarrollo, y después entender qué es la perspectiva de género y no creer que tiene que ver solo con las mujeres, que tiene que ver con cómo cambiamos estas relaciones de poder entre hombres y mujeres para dignificar nuestra La vida. Constitución Dominicana fue modificada en el 2010 y allí se le incorporaron algunos artículos que garantizan lo que usted está planteando. Así es. Por ejemplo, el artículo 39 habla de la necesidad de que el Estado debe proteger la dignidad y los derechos de las personas y promover la equidad, la justicia social. Lo plantea claro el artículo Así 39 de la Constitución de la República. Ahora, del dicho al trecho, Así es. Y esto Así ha sido es. Hay un- reforzado, esto ha sido reforzado, la igualdad y la equidad de género En otros ha sido instrumentos. reforzado, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo 2030, Sí. en el Plan de Salud y en el Plan Estratégico de Transversalización de Género 2012-2017. O sea que en otras palabras, lo que nos documentación falta no son falta. legislaciones No. ni planes. Aquí nos falta voluntad política, Y sentarnos a las personas. voluntad política que se traduzca en mayor inversión Así es. y mayores acciones. Pero Así es. tenemos, y quiero volver al tema de la penalización, de la interrupción del embarazo en circunstancias especiales, porque eso también está vinculado al tema de la educación. Tenemos resistencia en algunos sectores de la sociedad, porque dicen que despenalizar esto significa darle luz verde a la gente para que mate Así es. a los bebés. Educar a las niñas y a los niños sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, implica para algunos estimularlo Así es. a que hagan esto. Yo quisiera oír la opinión de ustedes, que son las expertas, Sí. Cuando sobre se esto, sobre las dos cosas. promociona, cuando se le habla a los niños y las niñas sobre los perjuicios que puede traer o los inconvenientes que puede traer, el daño que le puede traer a los niños consumir alcohol, no se le está invitando a que consuman alcohol. Cuando se le habla de las drogas, no se le está invitando a que consuman drogas. O sea, cuando se le habla lo que implica una sexualidad sin protección, una sexualidad desprotegida, no se le está invitando a que inicien una vida sexual. Además, no hay nada más sano, no hay nada más humano que la sexualidad.
Entonces ellos van a pasar por ese trayecto seguro, pero no hay nada que lo pueda evitar. Lo que tenemos que evitar es que pongan en riesgo su vida o que se embaracen, si no lo están planeando. Y si lo están planeando, pues es porque no le hemos dado otra herramienta. Ya se ha demostrado que los países que tienen otra herramienta y las jóvenes que tienen otra herramienta, pues no se embarazan en la adolescencia. Y ser hombre y ser macho debe dejar de ser el embarazar muchas mujeres, porque todavía en República Dominicana, si vemos nuestras figuras públicas jóvenes, son hombres que tienen diferentes hijos con diferentes mujeres. Y para eso tenemos un montón de artistas que son famosos y son el modelo a seguir de nuestros hombres. Eso tenemos que cambiarlo, porque ser hombre implica también tener compromiso. Ser hombre también implica ser un padre responsable. Entonces, Además, los datos que han suministrado dos organismos importantes de Naciones Unidas, UNICEF y UNPA, ambos basándose en la encuesta nacional de hogares. ¿Cuál es? El 60% de nuestras niñas se matrimonian, se unen antes de los 18 años, 60%. no tienen otro Y hay un proyecto de vida. 11% que es antes de los 15 años. Entonces, no y eso es tienen. tolerado por la sociedad dominicana, no sé. Y estamos Nada hablando pasa. de un delito en mi país. también, Antes de aquí también llegar, es un delito. antes de venir para acá, se estaba aprobando la ley de relaciones impropias. Ya es delito el casamiento en menores de 15 años. O sea, lo que antes era culturalmente esperable incluso, ¿verdad? Hasta era una salvación para las familias, porque había usualmente un hombre muy adulto que se encargaba de esa familia, ¿verdad? Casi entregando a la niña. En este momento ya es un delito y ya se reconoce como un delito, ya tiene una ley que lo sanciona. Entonces, yo creo que incluso hay más evidencia que habla de lo importante que es hablar sobre la sexualidad desde edades tempranas que lo contrario. Lo contrario nos habla de los daños. Pero si empezamos a ver la evidencia, hay mucha evidencia de la Organización Mundial de la Salud que dice que entre más se hable a jóvenes y a niños se les fortalezca, porque creemos que hablar de sexualidad es solo hablar de relaciones sexuales, que eso a mí me parece muy triste. Qué triste que resumamos la sexualidad solo a las relaciones sexuales. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero antes de que se vayan, el foro sobre equidad de género, ¿dónde es? ¿Es abierto al público? ¿Cuándo empieza? El foro empieza hoy. No es abierto al público porque somos un grupo de instituciones que formamos el foro. Estas 20 instituciones lo que vamos a trabajar es cómo asegurar el financiamiento y el aseguramiento ¿Instituciones estatales? Y también de la sociedad civil. Okay. También tenemos a Profamilia, los institutos de género, tanto el de la UAS como el de INTEC. Y lo que vamos a hablar, el mismo lenguaje para impulsar el aseguramiento y el financiamiento de la salud basado en derechos humanos y equidad de género, y que no es solo para beneficiar a las mujeres. Los hombres también pierden mucho con esta desigualdad, pierden mucho cuando se les obliga a demostrar una hombría constantemente que pone en riesgo su vida. Y como evidencia tenemos los accidentes de tráfico, los accidentes sobre todo en motores, que cada vez son más, porque es que este niño desde que tiene 3 años, pues se le empuja a que él tiene que montar un motor. Las cárceles, la violencia. La mayoría de los que estamos en las cárceles son, la inmensa mayoría. Son jovencitos. Son jóvenes y hombres. Son hombres y son jovencitos, y también el VIH, que todavía, y las infecciones de transmisión sigue siendo un problema serio de salud. Lo que les cuesta a los hombres llegar al sistema de salud, que cuando llegan ya tienen el cáncer de próstata o ya llegan con un infarto, porque yo no voy a ir al médico porque yo tengo un cuerpo siempre sano. Entonces, Lilian, muchísimas gracias. Vamos a estar el día de hoy de 8, de aquí salimos para allá a 5, y mañana también, y vamos a tener una herramienta que nos va a permitir seguir impulsando los derechos humanos y la equidad de género. Bueno, muchísimas gracias a Aida Quiroz Rodríguez, costarricense, experta en esto de salud y equidad de género. ¿Vieron qué banquete? A Lilian. Sí. Y Lilian Fonder le hemos tenido aquí en múltiples roles. Pues ha venido a nombre de coaliciones. Todos los sombreros. Todos los sombreros ya se lo ha puesto, pero Lilian siempre es un activo. siempre persistente en esto. Muchísimas gracias a ambas y éxito en el foro. Gracias. Y a ustedes no se vayan, que tenemos otro banquete casi a continuación.